Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre los efectos de la pandemia en la economía del consumidor. Vamos con una contextualización. Uno de los sectores más afectados por el COVID-19 a nivel mundial ha sido el de la economía, que presentó grandes cambios significativos en el 2020, desatando incluso una fuerte caída del Producto Interno Bruto Mundial hasta en un menos 11%. En España, menos 3,5% en Estados Unidos, un menos 8,5% en México y en Colombia logramos llegar al menos 6,8. Lo anterior denota una emergencia que pone en alerta la productividad de las naciones, la atención al desempleo y una desaceleración que se refleja sobre todo en países con altas tasas de informalidad o en subdesarrollo, lo cual aumenta brechas de desigualdad y un crecimiento de la pobreza. Nosotros estamos dentro de estos países de subdesarrollo. Los cambios en las preferencias del consumidor por la pandemia del COVID-19. Cabe decir que la renta familiar siempre es el primer condicionante de las preferencias de los individuos. Vamos a definir qué son preferencias. Preferencias es una forma de ordenar todas las cestas de mercado entre las cuales puede optar un consumidor, poniendo en primer lugar aquellas que son más preferidas y en último lugar las que son menos preferidas, suponiendo que todas las cestas del mercado las puede comparar según la satisfacción que ésta les produce. En la pandemia, las preferencias del consumidor cambiaron drásticamente, ya que su recta presupuestal disminuyó, lo que a su vez afecta a sus curvas de indiferencia. En otras palabras, el consumidor se vio obligado a dejar de comprar algunas cosas para poder adquirir otras, cuyo valor está más elevado de lo normal. Y como su recta presupuestal disminuyó, ya no puede tener los dos bienes o por lo menos en las mismas cantidades. Acá tenemos la representación de nuestras curvas de indiferencia con nuestros distintos niveles de restricción presupuestaria. Durante la pandemia, nuestra restricción presupuestaria disminuyó, por lo cual pasamos de los 3x1, 3x2, fuimos bajando, ya después solo podíamos obtener dos bienes de x1 y dos de bienes, y luego bajamos a uno solo, de x1 y a un solo bien de x2. Esto representa claramente los cambios que hubo en las preferencias del consumidor por temas de la restricción presupuestaria. Tenemos unas definiciones de curvas de indiferencia. Una de ellas es que las curvas de indiferencia muestran las diferentes combinaciones de bienes que producen al individuo igual nivel de utilidad. Segundo, podemos decir que las curvas de indiferencia es el conjunto de todas las canastas de bienes que le entregan igual satisfacción a un individuo. La definición de la recta presupuestaria, que son todas aquellas cestas de bienes a las que son asequibles para el consumidor, dada la renta de la que dispone M. Esta recta presupuestal es la que estábamos hablando acá arriba, que se nos vio afectada y disminuyó y se iba acercando más al centro, donde la satisfacción hacia el centro es menor. Dentro de las preferencias del consumidor tenemos las preferencias individuales. En la definición formal tenemos las alternativas que considera el individuo para tomar una mejor decisión. Dentro de ellas tenemos las reflexivas. Suponemos que cualquier cesta es al menos tan buena como ella misma. Tenemos las transitivas, donde suponemos que, en otras palabras, si el consumidor piensa que la cesta de bienes X es al menos tan buena como la y la cesta Y es al menos tan buena como la Z, entonces piensa que la X es al menos tan buena como la Z. La completitud suponemos que es posible comprar dos cestas cualquiera, es decir, dada cualquier cesta X y cualquier cesta Y, suponemos que las cestas de las X son al menos tan buenas como las Y o las Y son al menos tan buenas como las X, en cuyo caso el consumidor es indiferente entre las dos. Estos son los tipos de preferencias. Este fue el desplazamiento de la recta presupuestaria que se presentó durante el COVID-19.
COVID-19, durante la pandemia, disminuyó. Nuestra renta por un lado bajó, por otro lado subieron los precios de los productos, esto hizo que se encareciera, que es lo que representa la figura número 2. Es cuando se encarece un producto, nuestra recta presupuestaria se vuelve más inclinada. Y luego tenemos una disminución. Acá la gráfica está en aumento, pero lo que tuvimos fue una disminución de la recta, entonces ella se desplaza paralelamente, sería en este caso hacia adentro, ¿listo? La restricción presupuestaria describe las combinaciones de bienes que puede comprar el consumidor dado su ingreso disponible y ante un conjunto dado de precios durante la pandemia, el encarecimiento de algunos productos desplazó nuestra recta y la volvió más inclinada. Los alimentos, los medicamentos y los productos de cuidado personal fueron los que más se encarecieron. Dentro de las preferencias del consumidor antes y durante la pandemia, observamos que la comida y la limpieza subió de un 46% antes a un 51%. Es decir, ya la gente se concentró o prefería consumir alimentos y limpieza. Dejó el vestuario y la tecnología, los seguros, los automóviles, todo lo dejó ya en segundo plano, ya no estaba dentro de sus preferencias, ¿sí? Ya no estaba dentro de sus preferencias. Aumentaron las compras, pero disminuyó el gasto, es decir, aumentaron las compras en el sentido en que ya compraban más comida, pero el gasto se disminuyó porque ya no invertían grandes cantidades en vehículos, en casas, en seguros. ¿Sí? A eso es que se refiere con que aumentan las compras, pero disminuye el gasto de los consumidores. ¿Sí? De acuerdo con este análisis, tanto los consumidores de las economías emergentes como los de las desarrolladas, han aplazado los gastos más elevados y los primeros, es decir, nosotros, las economías emergentes, se centraron sobre todo en los productos esenciales. Eso fue lo que pasó durante la pandemia. Nos centramos en nuestros productos esenciales, no solo por la restricción presupuestaria que teníamos, sino porque por la escasez de todos los productos que hubo, por el encarecimiento también de los mismos. La elección de los consumidores durante la pandemia, los consumidores se vieron en la imperiosa necesidad de elegir entre los pocos bienes que habían disponibles en el mercado para minimizar el gasto, según su necesidad. Su elección se vio además limitada por el desplazamiento de recta presupuestaria hacia adentro, por ende las elecciones fueron muy limitadas, ya que no había mucho de dónde escoger ni muchos productos que adquirir. Esto en resumidas cuentas fue lo que pasó durante el tema de la pandemia con la recta presupuestal y los bienes y servicios que puedan adquirir los consumidores. Muchísimas gracias.